Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, que afortunadamente a nosotros no nos tocó vivir, pero sí a nuestros abuelos, eh, el tema era la Segunda Guerra Mundial. De pronto aquí en nuestros contextos americanos no afectó mucho, entre comillas, como puede haber afectado en Europa. Lo que sí sabemos es que fue una guerra espantosa y atroz que ninguno quisiéramos volver a repetir. Nosotros no la vivimos, gracias a Dios. Tal vez la gran mayoría de personas que estén viendo este video hayan nacido después, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945. La guerra empezó en el año 1939 y terminó en 1945. Pues bien, la Segunda Guerra Mundial es un hecho espantoso, dolorosísimo dentro de nuestra historia. Y cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, o digo estábamos, ¿no? Pero cuando se estaba viendo la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué se hablaba? Pues es el tema de todos los santos días. La economía estaba metida en la Segunda Guerra Mundial, los medios de comunicación que había en aquella época, teléfono, prensa, eh, que radio, que era en aquella época, no había televisor todavía, entonces hablaban era de la Segunda Guerra Mundial. En los cafés, restaurantes, ¿de qué se hablaba? De la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dentro de los parlamentos, los congresos, en el ambiente político de alto nivel, ¿de qué se hablaba? De la Segunda Guerra Mundial. En los ambientes militares eh, castrenses, ¿de qué se hablaba? De la Segunda Guerra Mundial, porque era el tema para hablar. ¿De dónde salió precisamente este movimiento de los focolares? ¿Mm? Pues precisamente de un ambiente, un contexto de Segunda Guerra Mundial. O sea que la Segunda Guerra Mundial pues dio para hablar de ella. Bien. Hoy estamos viendo una guerra dentro de la misma Iglesia Católica. Todos nosotros siendo católicos, estoy hablando dentro del contexto católico, todos nosotros siendo católicos vemos que hay un ambiente muy enrarecido. Un ambiente donde vemos que el lenguaje claro de la palabra de Dios y su doctrina está siendo profundamente contaminado. Vemos que aquel clero que debería ser transparente, claro en su tarea evangelizadora y de construcción del reino de los cielos, pues es un clero que da vergüenza, que nos pone a llorar y que no ha sido claro. Vemos que algunos importantísimos obispos, no todos, desde luego, pero sí muchos, altísimos obispos, hoy parecen más líderes no políticos que líderes cristianos, que pastores de la iglesia. Entonces, todo esto es un ambiente de guerra y de conflicto entre nosotros mismos. Ve uno que dentro del mismo clero, obispos, vemos que hay cardenales que no están de acuerdo con otros cardenales, sacerdotes que no están de acuerdo con otros sacerdotes, obispos que no están de acuerdo con otros obispos, cuando hablamos de la misma materia. Cuando hablamos sobre la moral sexual de la Iglesia Católica, algunos que no
cuadramos unos con los otros. Cuando hablamos sobre aspectos de orden doctrinal, hay unos que no cuadramos los unos con los otros. Cuando hablamos sobre aspectos litúrgicos, vemos que no cuadramos los unos con los otros. Estamos en un ambiente muy denso y muy caldeado. Mientras algunos, como yo por ejemplo, que me arriesgo a hablar de estos temas, ¿no? Que no son muy agradables, otros prefieren obviar estos temas, es decir, que en la iglesia hay tensión, que en la iglesia unos obispos están diciendo cosas, que en la iglesia unos obispos están yendo en contra de lo que ha dicho cierto dicasterio de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, para algunos sacerdotes es más fácil obviar estos temas y dedicarse a hablar de otras cosas o a anunciar otras cosas que prácticamente no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Obvio, pues como se trata en esta guerra y en este conflicto y en esta atmósfera tan enrarecida, como se trata es de que estemos en paz y lograr pues un ambiente más fraterno, más solidario, pues es muy fácil eludir estos temas a los que pronto tenemos una oportunidad de hablar frente a una cámara, dirigirnos frente a, o ponernos frente a una cámara y dirigirnos a la gente, a las personas. Es fácil obviar estos temas y tocar más bien tópicos que no nos lleven a pensar en toda esta realidad de guerra espiritual que hay en la iglesia. Y como se trata precisamente de eso, como bien estoy diciendo, de ser solidarios, de ser fraternos, de tener caridad los unos por los otros, pues hombre, la mejor manera es callar. Callar porque cuando tú callas, pues no quedas mal. No queda. El que calla, ¿qué pasa? Pues no queda mal. ¿Qué podemos decir frente al que calla? Pues que no habló. Y todo lo que podamos decir pues es pura especulación porque en realidad no sabemos por qué no habló. Entonces si un cura puede hablar y no habla, pues quedó como un príncipe. Entonces ¿qué es lo que podemos decir? Que hay un silencio sepulcral frente a realidades que todos tenemos que hablar o tenemos que hablar. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen para no hablar de esto? Para no anunciar este tipo de cosas que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué cosa estoy diciendo? Pues que la iglesia anda muy mal, que estamos divididos dentro de la iglesia, que existe un cisma tácito, no declarado, no de derecho, pero sí de hecho, entonces no de facto, entonces de facto digo, pero no de derecho, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros los sacerdotes, que somos los pastores, para poder llevar a las ovejas, al pueblo de Dios, al pueblo santo de Dios, a la verdad, a la evidencia del Evangelio, cuando entre los mismos laicos están más divididos que quién sabe quién, precisamente porque un laico a quién sigue? A sus pastores, pero si los pastores estamos divididos, entonces unos laicos están con este pastor, otros laicos están con este pastor, y otros que están tan desesperados que ni con el uno ni con el otro y prefieren ser indiferentes o se van para las sectas protestantes, y ahí es donde está el gravísimo problema. A veces nos cuidamos mucho, nosotros los sacerdotes nos cuidamos mucho de decir lo políticamente correcto, de no decir absolutamente nada. Por ejemplo, un sacerdote que fundó, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, pero me llamó mucho la atención, fundó una congregación religiosa y él es mariano. Este sacerdote, muy bueno por cierto, pero me llamó la atención ese silencio que tuvo. Cuando el romano pontífice pues habló acerca de que, pues, referente a si María es corredentora o no, bueno, ya saben eso que pasó hace más o menos un mes o algo así, y pues él no dijo absolutamente nada.
si sí, si no, si está de acuerdo, si el romano pontífice había dicho algo insensato o no, o porque sí, porque no, pues porque es una noticia importante donde varios medios católicos pues hicieron alusión a ella, ¿no? Pues no dijo nada, no dijo nada. Pero cuando salió la noticia que el romano pontífice, pues el Papa, pues, pues nos invitó a todos a hacer un maratón de rosarios para que se acabara la pandemia, pues de eso se habló. Entonces yo me pregunté, ¿por qué esto? ¿Por qué guarda silencio una cosa que es importante, que es necesario que sería importante que es una persona que la conoce porque tiene su canal y toda su cuestión, que es muy conocido este sacerdote, y no dijo nada, un silencio sepulcral frente a este tema de la corredención de la Santísima Virgen María, si es corredentora o no es corredentora. Alguna palabra, porque su espiritualidad es mariana, ¿no? Pero entonces como que se anuncian algunas noticias y otras no. Me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta de que hay como un temor en nosotros los sacerdotes. Hay temor de decir las cosas. A veces nos callamos. Y obviamente, pues, eso lleva a que el pueblo de Dios, pues también quede como en la nebulosa, como aquí qué. Creo que nosotros, mientras no nos apartemos de la sana doctrina, vamos a estar bien perseguidos. Eso ya es un hecho porque aquellos que van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica no les están diciendo nada. Porque lo estamos viendo. No es que yo me esté inventando, no, es que lo estamos viendo. Usted puede decir cualquier exabrupto teológico y no le van a decir nada. No. Corremos más el riesgo aquellos que de pronto decimos o enseñamos la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquella que está en la tradición, la Biblia, y que es lo que ha venido enseñando el magisterio durante 2000 años. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina enseña que solamente se ordenan varones, que están enseñando en Alemania y en otros lugares aledaños de Europa sobre ese tema, que ¿por qué no? ¿Por qué no se ordena mujeres? La iglesia tiene que cambiar en eso. Vamos a hacer toda una relectura, porque ahora todo es relectura de las cosas para poderlas cambiar. Y siempre nos hablan de una continuidad. No, eso no es continuidad, eso es ruptura. Porque el Señor siempre ordenó varones, no mujeres. Al ordenar mujeres hay una ruptura. Entonces cuando uno habla así, entonces uno es un machista, un patriarcalista, un engendro del demonio, ¿no? De esta sociedad machista, ¿no? Y cavernícola. Porque así se trata a que dice las cosas como ha venido enseñando la iglesia. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en que hay unos sacerdotes que van a estar entre bambalinas, ¿no? Otros van a exponerse, otros van a salir de clero, y esto es una pelotera. Mantengámonos en la sana doctrina. Tradición, Biblia y magisterio de 2000 años. La iglesia no puede bendecir el pecado, pero por allá quieren que se bendiga el pecado. El que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Pero hay unos que desean que se les dé la comunión a los que viven así. Para poder recibir la comunión, uno tiene que haberse confesado. Si ha tenido pecado, para no acarrearse su propia condenación. Examine bien su conciencia, lo dice San Pablo. No, ahora habla de la intercomunión.
católico casado con un protestante o luterano, ¿por qué los dos no van allá a recibir la Eucaristía? Y así, ve usted que te están pateando la enseñanza de la iglesia. La están pateando. Entonces usted dice esto, entonces créame que usted va a ser incomprendido. No está bien que usted hable de esa manera. Más bien póngase a orar por estas personas. Creo que usted está fomentando la división en la iglesia y me parece una gran falta de caridad con sus hermanos sacerdotes, ¿no? Y con el pueblo laico, que lo que espera es que usted les hable de la fe, del amor de Cristo Jesús, y usted ponerse a hablar de ese tipo de cosas, que en lugar de fomentar la palabra del Señor y la semilla en el corazón de estas personas, les cree inquietudes. Es mejor que calle, Padre. Y deje que esas cosas del devenir de la iglesia sigan su curso. Porque todo lo permite Dios para bien de aquellos que lo aman. En suma, cállese y deje que el demonio siga galopando. Y así nos vienen taladrando el cerebro con esas ideas desde hace un buen tiempito. Si uno lee la Sagrada Escritura, nos invitan a hacer todo lo contrario. Mantente tú en la sana doctrina, no abandones lo que aprendiste desde el principio y lo que se ha enseñado desde el principio. Mantente sobrio, los tiempos son difíciles. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos. Pasa por la puerta estrecha, por el camino angosto. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire que los mando como ovejas en medio de lobos. Bienaventurados ustedes cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, ¿no? Porque grande será la recompensa en el reino de los cielos. Eso es palabra del Señor. Eso es doctrina de la Iglesia Católica. Y tenemos que decir algo para que usted no se deje confundir, porque no podemos hacernos los laxos, ¿no? De que no pasa nada, de que todo puede cambiar y que todo esto es efecto del COVID. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.